directora de CREAS, que es el Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables. ¿Ok? Y ella tenía como se dan cuenta, una actividad que tanto la relaciona con la academia como con este centro CREAS. Y una cosa importante que a mí me parece fantástico es que por ahí buscando, María Elvira, ella es la primera mujer en recibir el Premio Nacional del Colegio de Ingenieros en Chile. Y eso fue en septiembre del año pasado. Así que, de pasada, mis felicitaciones también. Luego, nuestra segunda invitada a la mesa es la doctora Virginia Garretón, a quien también le doy nuestra más cordial bienvenida y que le agradecemos su presencia también. Si yo me equivoco en alguna de las cosas, ustedes me corrigen acá. Virginia es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica, y para los que estuvimos ayer en la mesa redonda, en la presentación de Loreto Luigi, la pudimos ver ahí en varios trabajos, fotos y todo lo que habló Loreto con respecto al aporte de cada uno de sus estudiantes. Ella también es doctora de la Católica con un postdoc en Rockefeller University, y ha pasado por varias etapas también académicas en su momento de la Universidad de Santo Tomás, estuvo encargada de la iniciativa científica Milenio, y seguramente algo nos va a contar por ahí, porque después, en lo último que encontré por ahí, aparece como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sinovac Chile. Entonces, estamos viendo a los distintos actores que vamos a tener. Luego de esto, y yo creo que muchos también lo conocemos, está Pablo Zamora, a quien saludo también y agradezco su presencia acá. Pablo es bioquímico doctor en biotecnología de la Universidad de Santiago. Tiene muchas cosas. Yo creo que él estuvo a cargo también del Centro de Innovación en Ciencias de la Vida del UC Davis, acá en Chile. Y también es el fundador de NotCo, que está relacionado con la industria alimentaria. Y que ha tenido una trayectoria, digamos, con esta industria alimentaria de cómo hacer que los alimentos sean distintos a lo que conocemos. Y ahí podemos discutir un poco más adelante de todo esto, así que Pablo, también bienvenido. Y por último, pero no menos importante, mi colega y vicerrector de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. Flavio, por lo que tengo entendido, realizó su estudio desde el bachillerato hasta su doctorado en Suecia. Su campo de investigación es la inmunología, y él hoy día es subdirector del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, y además vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Así que también, Flavio, te agradezco el que estés acá, tu tiempo, y que puedas compartir con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar con esto? Tenemos varias preguntas que vamos a hacer, y que cada uno va a tener un tiempo para que nos puedan responder. Y luego, mi idea es quizás dejemos las preguntas para el final y las podemos hacer a mano alzada o a través del chat, pero para que puedan desarrollar un poquito cada una de las preguntas. Entonces, la primera pregunta que tenemos en esta mesa redonda es cómo sus respectivas instituciones, en lo que ustedes están involucrados, han abordado la interacción entre ciencia y política. ¿Ya? María Elvira, si puedes empezar, por favor. Muchas gracias, Germán. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y me siento muy honrada frente al resto de las personas que nos acompañan. Bueno, yo soy ingeniero bioquímico, como tú dijiste, pero en los últimos 15 años me he concentrado en llevar adelante un proyecto regional, que es un proyecto para crear un centro en alimentación saludable, desde el foco de la ciencia y la tecnología aplicada. Y nosotros, este centro, el primer fondo que obtuvimos para la creación del centro ha sido de un centro regional. Los centros regionales son centros, hoy en día se consideran los centros de excelencia de ANIT, están dentro de ellos, pero tienen la característica que en sus inicios tenían financiamiento de la ANIT, el ex CONICYT, por supuesto, y el gobierno regional. Así que nuestra primera experiencia, primero que nada, fue formular un proyecto con el gobierno regional,
participar con los consejeros regionales, y de allí en adelante, una vez que salió el centro, nos tocó trabajar en la estrategia regional de innovación. Hemos estado entregando indicadores año a año, o en la medida que ellos van publicando sus indicadores de la estrategia del gobierno regional. Así que la primera experiencia, digamos, con el mundo de la política ha sido esa. Y a propósito de ello, como somos un centro concentrado o especializado en una temática, y por otro lado nos hemos destacado en hacer innovación de alimentos, lo que nos destaca a nosotros, que somos el centro que hace mayor prototipaje en alimentos para el sector productivo, emprendedores, asociaciones, etcétera. Y en función de eso, cada vez que ha habido durante los años, mi calidad de directora o al equipo que trabaja conmigo, nos ha tocado participar en hojas de ruta, en consultas públicas, en distintos temas, concentrados en la innovación, la alimentación saludable, programas de estrategia de alimentos como Transforma Alimentos, y eso ha sido en distintas instituciones, el mismo gobierno regional, consultas, qué sé yo, para instituciones públicas, en cuanto a sus políticas, programas, etc. Esta semana o toda esta semana he estado desde agosto, por ejemplo, participando en una mesa que propone que van a lanzar unas políticas públicas a fines de este mes del Senado sobre alimentación saludable. No se trata solamente la parte de los procesos, que es lo mío, sino que también los entornos saludables, productos, qué sé yo, las ferias, etc. Y también en diciembre se entregaron unos indicadores para una alimentación saludable, a la sostenibilidad en los alimentos procesados, indicadores que eran para el ministerio, cosas así. Así que siempre hemos estado concentrados en apoyar a la industria. Lo nuestro ha sido el adicionar mayor valor agregado, que es lo que nosotros hacemos hacia el sector productivo o a la industria de alimentos o al sector alimentario, pero también tenemos un compromiso con entregar indicadores científicos, tecnológicos claros en torno a la alimentación saludable. Y esa es la parte que necesita el apoyo de la ciencia absolutamente y del gobierno a futuro. Me largué mucho, parece. No, está bien, un par de minutos no es complicado para nada. Muchas gracias, Elvira. Flavio, por favor. Bueno, primero aprovecho de saludarlas a todas y todos. Gracias por la invitación, Claudia, y todos los demás organizadores de este importante evento, ¿no es cierto?, científico, y de esta conversación que me parece muy interesante. Entonces la pregunta es cómo nuestras instituciones o nuestras organizaciones de alguna manera abordan la interacción con los temas políticos, ciencia y política. Bueno, yo creo que en general la Universidad de Chile tiene una historia, una larga historia, ¿no es cierto?, de participación y aporte en el debate público respecto a la política, digamos, de largo plazo estratégica en muchos aspectos. O sea, la universidad ha estado relacionada con las creaciones del Servicio Nacional de Salud, con programas, por ejemplo, contra la desnutrición infantil y una serie de otros aportes en diferentes áreas que siempre han sido un sello de una universidad pública como la Universidad de Chile, pero durante estos últimos años también hemos incorporado una serie de otras formas de relacionarnos y que tiene que ver primero que nada con la asociatividad con otras instituciones, no a través de una cuestión gremial, sino que de una cuestión más bien de aporte intelectual al desarrollo de las políticas, y ahí están todas las instituciones como el CUECH, el CRUCH, que a través de sus vicerrectores, por ejemplo, de investigación, han establecido cierto diálogo mucho más estrecho con las organizaciones del propio gobierno y de los otros poderes del Estado, y han generado un aporte en la política. También está el tema de la Comisión del Futuro. La Universidad de Chile se incorporó fuertemente a esa comisión en el Senado, y a partir de ahí hemos participado investigadores y dirigentes, digamos, directivos de la universidad en el desarrollo de esas políticas. Pero yo quiero hacer un aporte especial. Yo creo que una de las cosas que se han
impulsado muy fuertemente han sido la investigación transdisciplinaria en la universidad, y a partir de iniciativas que han nacido tanto de la Vicerrectoría de Investigación, pero también de otras unidades, se han generado grupos, redes de investigadores en áreas importantes como el envejecimiento de la población, desastres socionaturales, temas de medio ambiente, y estos grupos no solamente hablan de la ciencia, sino que tienen como contraparte organismos del Estado, por ejemplo, y las comunidades. Y así, por ejemplo, se establecieron lazos muy estrechos con el Ministerio del Interior para los temas de desastre socionatural y la ONEMI, con el SENAMA, ¿no es cierto?, y los adultos mayores para los temas de envejecimiento, y así una serie de ejemplos que de alguna manera permiten que los investigadores, desde la academia, se vinculen con el Estado y también con, digamos, la ciudadanía. Yo creo que eso ha sido como ejemplo importante. Y para finalizar, un elemento clave también tiene que ver con la transferencia de conocimiento que realiza la universidad a través de, digamos, sus desarrollos de innovación, que de alguna manera se protegen dentro de una universidad, pero luego se vinculan con las empresas existentes, pero también con la creación de nuevas empresas spin-off que permiten, ¿no es cierto?, que el conocimiento que se desarrolla dentro de la institución tenga un cauce para ser transferido a través de la empresa pública y también de organismos del Estado. Entonces, la universidad sí está bastante interesada y vinculada con la política y tiene una voz, digamos, permanente en las discusiones de construcción de país. Gracias, Flavio. Virginia, por favor. Hola, hola a todos. No sé bien desde qué lado hablar, porque yo hasta hace un par de meses estaba en el Estado, que vendría a ser lo que ustedes están definiendo como política, pero también, y ahora estoy en el otro lado, que podría ser el lado que tampoco es de la ciencia, porque es la empresa privada, depende quién lo mire o cómo lo mire, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser útil para la conversación, tratando de ponerme distintos sombreros, y dado que estuve tanto tiempo en el Estado, en la gestión del Estado, me gustaría hacer una primera reflexión, y es cómo nosotros la pregunta es cómo se desarrolla la interacción entre ciencia y política, ¿no? Y definimos política como el Estado. Y la política no es eso. La política es la gestión del poder. La gestión del poder, históricamente, en los últimos 100 años, quizás en Chile particularmente, pero en el mundo, la ha hecho el poder económico y el Estado. Pero yo diría que hace unos 5 o 10 años, particularmente los últimos 2 en Chile, la gestión del poder, y en el mundo también, la está haciendo además un tercer actor, que es la sociedad civil. Entonces, en la gestión del poder tiene 3 patas ahora, que antes tenía 2, el Estado, el poder económico y la sociedad civil. Cuando yo estaba desde el lado del Estado, hasta hace 2 meses atrás, en el Ministerio de Ciencia, para los que no sepan, yo era la jefa de asesores de la Subsecretaría de Ciencia. En mi cabeza yo tenía muy claro que teníamos tres patas en la gestión del Estado. Yo estaba del poder, o en la participación en la política. Yo estaba en el Estado, y yo tenía que tener un canal de conversación con la sociedad civil, con el mundo privado y con el resto del Estado. Esa es la manera de gestionar el poder, que es hacer política. ¿Por qué alguien como los que están en esta conversación ahora podrían querer participar en la política? Porque todos tenemos una o más aspiraciones en la vida, o alguno o más temas que queremos que sean parte de la discusión, que sean tomados por el poder, cualquiera este sea, ¿no? ¿Cómo participamos de eso dependiendo de dónde estemos? Bueno, tenemos que estar de alguna manera conectados con estas 3 patas que estoy diciendo yo. En el caso de ustedes, por ejemplo, es clave estar organizados en alguna estructura de la sociedad civil hoy que tenga la capacidad suficiente para ser contraparte del poder económico y del poder del Estado. Eso no sirve si es una institución, no sirve siquiera si es una institución poderosa como la Universidad de Chile, porque el Estado no puede aparecer solo hablando con una institución. No puede tomar una decisión, aunque sea súper razonable, habiendo escuchado solo a una institución. Por lo tanto, si uno quiere lograr algo,
y quiere hacer avanzar cualquier tema, y las cosas en política avanzan lento, tiene que asegurarse, tener una organización que sea capaz de ser contraparte de muchas demandas, de muchos grupos, para ser parte de alguna de estas patas que les estoy diciendo. Tiene que ser o un representante de la sociedad civil, o un representante del poder económico, o un representante del Estado. Eso como reflexión inicial. Gracias, Virginia. Pablo, aprovecho de saludarte también. Bueno. Hola, Germán. Bueno, antes que todo, saludos a todos y a todas. Agradezco la instancia de conversación. A mí me tocó participar en el primera reunión de esta sociedad, que creo que todavía no estaba constituida como sociedad, en la Casona de Las Condes. Y le contaba ahí, y fue la única instancia en que pude participar, pero recuerdo sus ciernes, y me parece notable que se haya consolidado, y de hecho no sabía que existía, así que los felicito por el progreso y les deseo el mejor de los éxitos. Simplemente para hacer una precisión de lo que decía Virginia, me parece que es súper ejemplificadora su intervención. Sin embargo, hay que partir precisando que en Chile en los últimos años el poder político fue comprado por el poder económico. Entonces esa independencia, esa dualidad que nosotros tenderíamos a pensar de que existe un cierto grado de interrelación, era más bien un merge donde había poco espacio para poder incidir en ese espacio. Y ha traído las consecuencias que hoy día nos tienen como estamos, ¿verdad? Con estos niveles de polarización y también estas conversaciones donde cada uno de nosotros tiene que ser capaz de relevar las demandas, y nosotros desde el mundo de la ciencia, el mundo de la innovación, hemos tratado de enarbolar de alguna manera esa línea discursiva para ponerla en la toma de decisión que corresponde, que en este caso son los gobiernos. A mí también me pasa un poco, yo creo que estoy más conflictuado que Virginia respecto a cómo hablar. Yo no puedo hablar con ninguna institución porque pertenezco a un montón y en todas tengo un porcentaje muy ínfimo de mi tiempo. Entonces, pero sí puedo compartir mi experiencia como individuo, donde yo sí he tomado un rol activo desde hace tiempo atrás, desde la militancia, de poder incidir, no una militancia política, sino de una participación activa en las discusiones políticas territoriales, en cómo yo creo que la ciencia y la política tienen que relacionarse. Yo creo que la ciencia tiene que permeabilizar absolutamente todos los espacios. Creo yo que la ciencia no le pertenece a los científicos. De hecho, estaba en la mañana conversando con un congreso de Explora, donde justamente yo trataba de hacer el contrapunto de que la ciencia hoy día está de cierta medida cooptado por grandes y retóricos nombres que han monopolizado el discurso científico, y hemos perdido la posibilidad de ocupar espacios de poder mucho más democráticos, como la escuela, las personas naturales, la sociedad civil, y utilizar a la ciencia como un mecanismo para poder aproximarse a la observación de fenómenos y dar respuesta a esos fenómenos basados en cierto espíritu crítico. Yo creo que ahí hemos nosotros, esta gremialización de la ciencia no nos hace bien. Yo creo que la ciencia no le pertenece a los científicos, le pertenece a todos, y nosotros somos un instrumento que de algún modo ejerce el quehacer de la ciencia, pero no obviamente debiese estar en todos los espacios. Cómo yo me he vinculado particularmente con el mundo político en varios aspectos. Actualmente soy asesor de la Organización de Estado Americano en políticas de innovación y emprendimiento. Me ha tocado, al menos con mi visión desde científico fundamental, pasando por científico aplicado y después armando compañías, he armado ya como tres o cuatro compañías de base científica tecnológica, agarrarle de algún modo algún tipo de mirada que pueda ser útil para el desarrollo de cierta lógica más bien institucional, y desde ahí utilizo un espacio. Me toca hablar frecuentemente con ministros de ciencia, ministros de turismo, y hoy día diseñando de algún modo ciertos clústeres en la zona del Caribe y la parte de Centroamérica respecto a cómo estimular los ecosistemas de innovación basados en conocimiento. Ese es un paquete, le dedico harta atención, y ahí tengo, y eso fue porque me invitaron a participar de un evento de ministros de Ciencia y Tecnología, y la OEA me abrió un espacio, y ha sido súper fructífero hablar con personas de alto nivel en tomas de decisión, para poder de algún modo incidir en respecto a cómo básicamente observan el fenómeno de la transición del conocimiento al mundo aplicado y la generación de ecosistemas. Eso es como un paquete. Otro paquete mucho más territorial que me he metido, participé, yo tengo una especie de una fundación que tiene una escuela comunitaria, y de esa escuela comunitaria que está en Melipilla logramos presentar una alcaldía, ganamos la alcaldía, y hoy día estoy ahí en una alcaldía desarrollando el departamento de innovación, la dirección de innovación de la alcaldía. Por lo tanto, estoy sentado todos los lunes y todos los martes dentro de una alcaldía tratando de desarrollar metodologías, espacios de colaboración y relación público-privada para poder catalizar un territorio particular.
en este caso es Melipilla, donde estoy, y la última pata en que estoy, bueno, me tocó tomar el liderazgo de toda la discusión de emprendimiento tecnológico de la campaña de Gabriel. Estoy trabajando con el presidente electo muy estrechamente en desarrollar visiones respecto a cómo nosotros vemos el rol de la ciencia como un motor central del desarrollo económico. Me tocó participar hace 2 días atrás en una reunión de reactivación económica para lo que se viene en el gobierno y obviamente desde la independencia, de no militancia activa en ningún partido, pero sí desde la participación política, tratar de incidir con ese conocimiento en los diferentes espacios de discusión y llevar el rol del mundo científico-tecnológico al mismo, de algún modo, relevancia que tienen gremios mucho más consolidados como el turismo, como el transporte, porque creo que nosotros tenemos un rol muy importante que jugar en lo que se nos viene en esta nueva forma de cómo estamos repensando el país y cómo queremos replantear el modelo económico. Entonces, como individuo, más que como colectividad, creo que es muy importante que esto ocurra, que estas conversaciones existan y que permeabilicemos todos los espacios y no nos restemos de ninguno para poder discutir, desde hablar con profesores de educación primaria hasta hablar con ministros de Estado y tomar un rol, una responsabilidad activa social respecto a nuestro quehacer y cómo ese quehacer va a terminar impactando espacios de poder más allá de la incidencia parlamentaria o política o gabinete en que nosotros nos podamos mover. Eso. Disculpen si me extendí. Okay. No, está bien, sí, es una manera de partir y poder entrar. Gracias, Pablo. Entonces, cuando uno analiza lo que ustedes nos presentan, hay como una idea que se plantea en la cual tienen que abarcarse más actores para poder hacer un desarrollo de todo lo que estamos mirando. Entonces, a mí me gustaría que profundizaran un poquito, entonces, ¿cómo piensan ustedes que se debería desarrollar esta interacción científica con el ministerio, entre paréntesis, gobierno? Desde el punto de vista de lo que hemos conversado, quizás profundizando algunas de las cosas que ustedes mismos complementaban en la presentación. María Elvira, por favor. Estás sin micrófono, María Elvira. Ahí sí. Sí, un ejemplo es lo que estaba diciendo recién Pablo, de lo que él ha hecho y lo que nos ha tocado a todos trabajar. Yo creo que la responsabilidad de quien está en el gobierno, porque los actores científicos somos muchos, es crear puentes, es crear espacios de integración entre los distintos actores. Y cuando hablo de los distintos actores, yo voy a sumar la cultura, la educación, porque parte, o sea, todo termina un poco en la creación de arte y científico en distintos aspectos sociales, naturales, etc. Es el primer aspecto. Yo creo que esto va, para mí, de la base que va, es que el que está en el gobierno, el que está liderando, en este caso podría ser el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, los ministerios de los temas país en los cuales se requiere ciencia, tienen que crear espacios de integración. Por lo tanto, para mi gusto, como debería ser, deberían crearse canales de interacción entre los distintos actores, mecanismos de interacción, deberían fomentar, para mi gusto, el gobierno. Otra cosa que se podría, que yo creo que debe haber como un orden estructural. A lo mejor ahí María Virginia, que estuvo trabajando, probablemente le tocó trabajar en la creación o en la gestación del ministerio, también ¿cómo veo yo? Que el gobierno y nosotros, los distintos entes que tenemos distintas especialidades en algunos aspectos, o que podemos aportar con ciencia o tecnología a las universidades, instituciones, etcétera, personas, deberíamos apoyar a la creación de catastros del país. Porque, por ejemplo, ahora estamos con el tema de la sequía que ya se está moviendo. Deberíamos habernos empezado a mover antes. Si le hubiesen preguntado a aquellos que sabían más del cambio climático hace años atrás, podríamos haber dado la opción de, porque el tema es empezar a hablar antes. La ciencia permite prevenir cosas o minimizar ciertos actos que no queremos que lleguen a pasar, como también al revés que queramos que pase. Así que yo pienso que también una manera de relacionarse es a través de la información, de tener una información clara, catastro de especialidades, catastro de instituciones, catastro de equipamiento. Yo sé que la NIT lo ha estado haciendo, ciertas instituciones lo han estado haciendo. En el caso de los alimentos, también Transforma Alimentos, que es un plan estratégico nacional.
que en el área nuestra, ellos también han estado intentando hacerlo, hacer aquello, en la Corfo, etc. La otra cosa es, sin duda, que una interacción científica también permite de que se tiene que promover la formación científica. No sé si esto se responde ahora, pero hay un tema de financiamiento muy, muy grande en este tema. Hay que confiar en la ciencia. Tenemos que, al crear estos canales, los canales de confianza en este país, los empresarios deberían confiar en nosotros, no solamente los empresarios, el gobierno debería confiar en nosotros, y nosotros deberíamos confiar entre nosotros y trabajar de una manera más generosa. Podría hablar de instrumentos también que están, que mayor financiamiento ya, eso ya lo... Ya vamos a entrar a eso. Gracias, María Elvira. Flavio, por favor. Bueno, yo creo que, bueno, acá siempre vamos, es un espacio donde van a de alguna manera converger distintas visiones. Yo creo realmente de que el rol del Estado en el diseño de una política de desarrollo país es fundamental. Yo creo que la discusión constitucional o esta convención que hoy día está discutiendo los temas país tiene que incorporar como un elemento clave el rol de la ciencia en el modelo de desarrollo. Y yo creo que eso resulta fundamental para de alguna manera después diseñar la interacción entre el gobierno y los científicos. Yo creo que allí durante muchos años hemos tenido un modelo, ¿no es cierto?, extractivista que en el fondo ha prescindido, no ha tenido la necesidad real de alguna manera incorporar el conocimiento como un pilar para el desarrollo. Entonces lo ha dejado desarrollarse en paralelo como una actividad más bien académica. Yo creo que esa visión debiese tender a cambiar durante esta discusión, y eso va a permitir entonces una incorporación de los temas científicos a una visión de modelo de desarrollo que va a establecer prioridades, que va a empoderar tanto a los organismos que tienen que ver con la gestión de la ciencia dentro del Estado, va a mejorar los vínculos o va a incentivar la participación de los privados en proyectos de interés nacional, y también va a generar una mayor, digamos, entusiasmo en la academia respecto al rol que pueda jugar en la investigación científica y el desarrollo. Yo creo que eso es como un primer paso clave. Y allí entonces cada uno, yo en ese sentido, yo veo, por ejemplo, las universidades no como un organismo con un interés particular, sino que yo veo como un recurso con que cuenta el país para poder de alguna manera establecer proyectos grandes e interactivos. Y eso puede hacerse en las regiones descentralizadamente y también incorporando una parte súper importante de la academia, que son las mujeres, que están subrepresentadas, y que yo creo que tanto la NIT como el Ministerio han iniciado correctamente una política de integración de ese grupo, ¿no es cierto?, que va a enriquecer fuertemente si establecemos capacidad. Ahora, teniendo estas relaciones, obviamente que el siguiente paso, y ese es ineludible, y ahí han habido algunas controversias respecto a esto, creo que el incremento de recursos para la ciencia tiene que ser un deste. O sea, nosotros no podemos pensar de que va a haber una mejora sustantiva solamente con mejorar la gestión o establecer mejores programas. Yo creo que la necesidad de recursos públicos y también privados para aumentar las capacidades científicas de Chile es un tema fundamental. Y bueno, y después más adelante probablemente podemos conversar sobre cuáles son las ideas que podamos tener de cómo establecer nuevos programas de distribución de recursos para la ciencia que tengan un mayor impacto. Gracias, Flavio. Quizás quería consultarte algo y adelantarme un poco a la pregunta, o a otra pregunta que viene posteriormente, y es precisamente porque eres vicerrector de una universidad pública o de una universidad. Muchas universidades se quejan a nivel nacional de que no son miradas por el gobierno, de que no las consideran en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo crees tú que debería ser una relación entre las universidades y el gobierno? Eso siempre ha estado como latente, y creo que quizás como tú en tu rol de vicerrector quizás nos puedes decir qué es pero saliéndote del contexto de lo que puede significar solo la Universidad de Chile, sino que del global de las universidades. Bueno, yo creo que eso ha mejorado, tengo que ser bien sincero, creo que en los últimos años ha habido una mejora en la relación entre los representantes institucionales
y los organismos de gestión del Estado, en todos los niveles, no solamente el ministerio, la ANIT, sino que también otros ministerios. Creo que eso se ha producido porque de alguna manera se ha ido entendiendo de que las universidades no son clientes que van siempre con la intención de obtener recursos para sí mismos, sino que de alguna manera se incorporan al diseño, al plan que se está concordando para establecer políticas de ciencia y tecnología. Yo creo que eso ha mejorado y va a mejorar aún más. Si el problema está, creo yo, hoy día en la limitante de recursos, porque en el fondo ahí hay una discusión que no se ha dado respecto a que algunos piensan de que no podemos inyectar más recursos porque no estamos preparados y que eso debería hacerse después, y otros como yo pensamos de que un elemento clave está en generar una política que inyecte recursos, pero que los diversifique de forma tal de que impacte el modelo de desarrollo del país. Y hoy día esa discusión está en la Convención Constitucional. ¿Cuánto? Se habló acá del poder económico, que en realidad es el poder del mercado. ¿Cuánto el mercado condiciona o establece las prioridades y cuánto el Estado, por sus capacidades, también aporta con grandes programas de interés nacional que desarrollen áreas científicas tecnológicas que de alguna manera impacten y diversifiquen la matriz productiva del país? Yo creo que ahí hay una discusión de fondo. Gracias, Flavio. Virginia, por favor. Estás en micrófono, Virginia. La pregunta era, ¿cómo se desarrolla la interacción entre ciencia y gobierno, y ministerio también, ¿sí? Exacto. Bueno, rápidamente vamos a llegar a la parte de las platas, pero me la voy a saltar porque seguro que vamos a hablar de eso más adelante. Yo creo que una primera pasada para lograr cosas en los gobiernos pasa por algo que dijo Pablo, que es que no podemos asumir que la ciencia es de los científicos. Si vamos con el discurso de que queremos hablar, que la ciencia quiere hablar en la política, quiere interactuar con la política, y lo hace desde que son los científicos, y particularmente los científicos de las universidades, porque solemos llegar a esa cosa acotada, tenemos un problema, porque un ministerio o el gobierno difícilmente puede acoger una conversación tan estrecha teniendo miles de demandas sociales y razonables. Entonces, el primer punto es que cuando hablemos de ciencia vamos a tener que hablar de mucho más que los científicos. Lo segundo es que yo creo, esta es una opinión personal nomás, yo creo que para poder participar seriamente en una conversación política que lleva a cambios que empuja el Estado, hay que estar dispuesto a conversar y a escuchar. No solo llegar con la receta y con lo que nosotros creemos que es la verdad, que suele ser algo que los científicos tenemos como claro, como que tenemos el plan y tenemos la metodología lista, los resultados y la conclusión del paper, y ahí vamos. Yo creo que hay que llegar dispuestos a escuchar, porque nosotros, por ejemplo, vamos a decir, sabemos que la ciencia, la tecnología, la innovación son motores impulsores de cualquier país del mundo, y eso nadie lo va a discutir. Pero cuando le hacemos la bajada, decimos que eso se traduce en, por ejemplo, meterle más plata a centros de investigación. Hacemos rápidamente una bajada a una cuestión que a un gobierno le cuesta defender. Pensemos que las políticas, los presupuestos, que están súper alineados con las decisiones políticas de los países en general, tienen que defenderse en una comunidad muy grande. No solo el Estado decide el presupuesto, sino que además lo tiene que defender frente al Congreso, y de ahí lo tiene que defender con la ciudadanía, porque el parlamentario que aprueba o rechaza un presupuesto le tiene que dar explicaciones a los que votaron por él todos los días. Tienen reuniones con su gente. Entonces, nosotros solemos quedarnos en una conversación que está dirigida como al ministro de Ciencia, en este caso hoy. Y el ministro de Ciencia no importa cuánta plata pida, si es que no ha logrado un consenso que va mucho más allá que el Ministerio de Ciencia, las universidades y los científicos en su espacio de investigación. Eso implica entonces, para volver a la idea original, que tenemos que conversar con todos los actores, y estoy hablando parlamento, sociedad civil, empresarios, todo, y escuchar, porque tenemos que alinear el discurso con lo que ellos también están buscando del Estado y de las platas y de la sociedad.
Tenemos que ver dónde tenemos convergencia. Entonces, resumo esa segunda idea. La primera era que la ciencia no es solo de los científicos, la segunda es que tenemos que pedir, hablar, pero también escuchar para alinearnos. Y la tercera es que hay que organizarse. Y esto lo vuelvo a decir, lo había dicho antes, desde el Ministerio de Ciencia y con toda la inexperiencia que es armar un Ministerio de Ciencia con actores que ninguno teníamos, ninguna experiencia de armar un ministerio, ni menos de guiarlo, no teníamos muchas contrapartes. Y cuando digo esto, por ejemplo, hay una contraparte clara que es el CRUCH. El CRUCH está organizado y tienen una estructura que hace muy fácil conversar con el CRUCH. Sin embargo, no habían otro tipo de actores. Por ejemplo, los centros regionales no están agrupados en una organización, entonces era difícil hablar con esa estructura que era clave. Los ITPs ni siquiera se conocen entre ellos algunos, o las sociedades científicas. Las sociedades científicas no solo no hablan, sino que se pelean entre ellas. Las dos veces que tratamos de convocarlos fue imposible, porque algunas no querían que convocaran a la otra porque no era la oficial. Es la sociedad, o nosotros, o todos los que queremos que el Estado haga algo, tenemos que tener un canal de conversación que implica tener contrapartes que bajan la información a las bases después, y recogen la información de las bases y la canalizan. El Estado no puede conversar con cada ciudadano, necesita tener algún canal que sea como un chorreo. Entonces esa es la tercera idea. Para que se produzca la conversación ciencia-gobierno, tiene que haber organizaciones de todos los tipos de gente asociada a la ciencia que generan un canal de conversación. Gracias, Virginia. Pablo, por favor. Gracias, muy atingente a las intervenciones anteriores. Creo que recojo el punto de Virginia, y yo creo que una de las principales necesidades, creo que es pertinente para que esta relación entre ciencia y Estado a través del Ministerio mejore, es que los científicos, y en esto ahí me pongo el sombrero de al menos una persona con formación científica bien dura, seamos más generosos. Seamos más generosos en la conversación, seamos más generosos en nuestra relación entre pares, nos pongamos a disposición de las necesidades del resto. Yo creo que la ciencia en Chile, con el país que tenemos y con los desafíos que tenemos, la ciencia tiene que estar puertas afuera. No podemos seguir desarrollando un sistema que siga consumiendo recursos para seguir haciendo ciencia puerta adentro y desconociendo las necesidades de la sociedad, desconociendo las brechas que existen tecnológicas en los diferentes espacios, desconociendo que está todo centralizado y está todo concentrado en pocas instituciones y en pocos apellidos respecto a las instituciones. Entonces yo particularmente no soy partidario de otorgar más recursos al sistema con el sistema como está planteado hoy día. No hay ninguna garantía que las cosas cambien si hay más plata en el sistema. De hecho, el aumento presupuestario tiene que ver con que un tercio del 1% al PIB viene de aportes privados, y no vamos a lograr nosotros con 2/3. Va a llegar Eloy, mi hijo chico, va a estar acá. Hola viejo, estoy hablando con unos amigos. Saluda. Ya, ahí se va a quedar conmigo un rato más. Que requiere algún grado de generosidad, y al mismo tiempo requiere, como decían por ahí, articulación. Otro de los temas que yo creo y considero que son fundamentales es el tema de que los científicos tienen que lograr permeabilizar todos los espacios. O sea, qué mejor que tengamos científicos formados en el Congreso, que tengamos más científicos en las instancias de poder, y esos científicos nos tienen que ayudar de algún modo a dar la visibilidad necesaria a las problemáticas que tenemos nosotros como gremio, poniéndonos ya como un espacio de aglutinación de intereses, pero al mismo tiempo a demostrar qué tan importante es contar con decisiones basadas en evidencia. Y para eso tenemos que ser capaces nosotros de que los científicos salgan del aula y que le conversen a los puros estudiantes y se conversen entre los pares, y logremos posicionarnos como actores relevantes de la sociedad civil. Entonces, ocupar espacios de poder es muy importante. Ojalá ver científicos en las cámaras, ojalá ver científicos en las alcaldías, en la seremía, no técnica. Y por otro lado, yo creo que requiere esta relación, para que sea fructífera,
que quien llegue al ministerio tenga la suficiente audacia para poder tomar a la ciencia y posicionarla en el rol que algunos de nosotros creemos que corresponde, que es pivotal para el desarrollo del país. Creo que tiene el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, tiene que ser igual de relevante que hoy día el Ministerio de Energía, igual que relevante que Hacienda, no menos relevante que el Ministerio de Salud. Y para poder hacer eso, tenemos que tener autoridades que tengan la suficiente, creo yo, voluntad y energía para poder dar esa pelea y situarnos en los espacios de discusión de la alta dirección del Estado para poder tomar estos lineamientos, y con una sociedad científica descentralizada, pero al mismo tiempo bien organizada, va a ser más fácil tener una comunicación. Pero ahí requiere mucha voluntad política y requiere de tener por parte de quien logre la representación de este ministerio la energía y la potestad para poder llevarlo al sitial que creo yo es necesario para poder tener el avance que el país requiere en la materia. Gracias, Eso. Pablo. Saludos, le manda el Muchas gracias. Quizás saliéndonos, hemos tocado la parte academia, digamos, y entonces creo que se planteaba ayer Loreto en su presentación, de alguna manera tocaba el hecho que finalmente se había desilusionado con la cosa del emprendimiento cuando había tratado de hacer esto de las papas, ¿cierto? Por otro lado, los 4 de ustedes han participado en emprendimiento de alguna naturaleza, ya sea con una empresa. Entonces, la pregunta que surge entonces, ¿cómo esperan o proponen ustedes que se debiera dar una relación entre gobierno y el emprendimiento o los emprendedores en general? Muchas veces hemos escuchado, hoy día también teníamos una charla donde alguien había ido a golpear las mesas, ¿cierto?, a los exportadores, y al principio la agronomía no había ido muy bien, finalmente había logrado posicionarse, pero después de todo un trabajo, entonces a veces quizás falta un poco de orientación. Ustedes tienen la experiencia, entonces sería bueno escuchar qué es lo que piensan al respecto. María Elvira, por favor. Sin micrófono, María Elvira, por favor, prende el micrófono. Gracias, Germán. Antes de ir a eso, y voy a referir a algo que es más transversal y al que lo nombró Pablo, que yo quiero insistir, él lo dijo, y pensando que aquí hay muchos estudiantes científicos o futuros científicos y tales. Yo comparto de que nosotros que trabajamos en ciencia nos cuesta mucho ser generosos. El rol del académico, el rol del científico, nuestros papers, que nuestros artículos están basados, se redactan con mucho ego. Qué buena idea, cómo no se me ocurrió a mí esta hipótesis, y qué buenos resultados que obtuve. Y lo cual está bien, es correcto. Pero a la hora de los que hubo, yo creo que para hacer integración del conocimiento, para unir, para crear confianza, tenemos que aprender a escuchar a los demás y a ceder lo que nosotros creemos que es nuestro, creemos, entre comillas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no, no se llega a ningún resultado. Un científico se queda en un compartimento estanco si no comparte con nadie su conocimiento. Y solamente va a ser, bueno, para hacer eso, pero tenemos que trascender hacia la sociedad. Yo ese es el mensaje, yo solamente pensando en el público, me quería referir un poco a eso. Y a propósito de eso, también, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se puede apoyar entre gobierno y emprendedores, la relación? Exacto. ¿Era algo así? Exacto. Ya. Exacto. Bueno, aquí, primero que nada, apoyo totalmente el emprendimiento. Yo estoy muy orgullosa de lo que he visto en el área mía, me ha tocado verlo más, probablemente por lo que hacemos en el CREA, pero estoy muy orgullosa de cómo ha ido creciendo el emprendimiento, y el emprendimiento además con un cierto conocimiento científico. Voy a decir un cierto porque hay de todo. En el emprendimiento, aquellos que estamos en la ciencia, no tenemos que hacer grandes cosas en algunos casos, y basta con un apoyo a un emprendedor, entregarle los conocimientos técnicos, ya ni siquiera una ciencia de punta, ni estudios de frontera. Con eso podemos ayudar bastante para que sepa claramente qué es lo que está pasando en su producto, qué es lo que está haciendo, mejorar sus propiedades. Por otro lado, también tenemos a empresas más grandes que
obviamente que los emprendimientos pequeños los pueden pagar solos, pero a veces donde el conocimiento frontera es lo que te piden hacer. En ambos casos yo creo que hay un poco de innovación y hay un poco de emprendimiento, y mi experiencia me gusta muchísimo porque yo me gustaría mirar a este país con muchas pymes que le den estabilidad. Para eso los emprendedores son emprendedores. Parten, pelan el ajo, lo pasan pésimo, pero tienen una fuerza y un punch y además una idea normalmente muy innovadora y muy entretenida y que ni siquiera se te ocurren, otras no tanto. Requieren del apoyo del gobierno. Y en el caso de ciertos emprendimientos, y yo en el área de alimentos, Pablo trabajó en esa área, requiere además de un acompañamiento que yo creo que hoy día no existe. Te dan plata para hacer un emprendimiento, pero cuando hay ciertas áreas del emprendimiento que tú requieres inversión privada, tienes que comprar una planta, no sé, de procesamiento, empiezas a facturar. Nosotros hemos tenido la experiencia de prestar nuestras plantas para que la gente empiece a facturar y empiece a producir, y empiece a suprimir, mientras están endeudándose con los bancos, instalando sus plantas productivas, compran las materias primas, las tienen que pagar al tiro, reciben las facturas de lo que venden como no sé cuántos meses después. Es distinto que, por ejemplo, hacer una aplicación de celular, a mí se me imagina, porque tu inversión y tu retorno es mucho más rápido. Con respeto a todos, solamente estoy hablando en caso. Así, yo por eso que quisiera decir que algo que no se está haciendo ahora a nivel de gobierno tiene que ver con el acompañamiento para cierto tipo de emprendimiento. Y por otro lado, de nuevo nos encontramos de que sí existen muchos proyectos de apoyo que los está dando la Corfo, generalmente la Corfo es la que hace el emprendimiento. Nosotros hemos aprovechado muchísimo como CREA. Creo que en el área nuestra hemos desarrollado una gran cantidad de prototipos, instalado prototipos, así que en ese aspecto yo creo que está bien lo que se está haciendo. Obviamente incentivar siempre que se puede pedir más recursos. La otra cosa que también yo creo que hay que generar capacidades para los emprendedores más fuerte, que tiene que ver con el marketing, con la difusión, la digitalización, la información y la integración para poder... Lo que a uno le interesa es que el emprendimiento termine y sea estable en el futuro. Porque hay muchos emprendimientos, están llenos de emprendedores, pero que llegan al mercado, pero después no se mantienen. Y a veces incluso están por problemas de gobernanza entre los socios, o por problemas que no tienen nada que ver con el emprendimiento mismo, sino que más que nada las personalidades o de la estabilidad o del profesionalismo, en algunos casos, de los emprendedores. Así que el acompañamiento, no solamente cuando el producto sale, el producto le va bien, debe haber un acompañamiento en distintos aspectos para los emprendedores. Ok, gracias María Elvira, muy interesante tu punto. Flavio, por favor. Bueno, yo me gustaría como de alguna manera discutir un tema que me queda dando vueltas escuchando a los otros panelistas, y me gustaría como de alguna manera matizar tres elementos. Uno tiene que ver con lo científico y una definición un poco quizás negativa que pudiera quedar de esta discusión respecto a las ambiciones o al egoísmo o al actuar individualista de los científicos. Yo creo que eso hay que matizarlo, porque en el fondo personas egoístas existen en todas partes, o sea, no solamente entre los científicos, sino también en el gobierno, en el parlamento, en la ciudadanía, etc. Existen, pero en realidad la pandemia nos demostró, y yo creo que ahí hay elementos cuantitativos importantes, que los científicos en general, la comunidad científica, y cuando yo hablo de científicos no hablo solamente de los líderes de los proyectos, estoy hablando de cada una de las personas que en algún espacio trabajan para la ciencia, desde los técnicos en adelante. Ha habido una generosidad muy importante para ponerse al servicio del país, del Estado, en una situación como la pandemia, en muchas áreas. Y ahí el mismo gobierno y el ministerio ha sido, digamos, motor para poder articular esa fuerza. Por lo tanto, yo ahí matizaría con lo bueno y lo malo que existe dentro de la comunidad, ¿no es cierto? Existe una generosidad también, existe de alguna manera un compromiso país
de personas que prefieren estar trabajando, ¿no es cierto?, en proyectos de investigación antes que estar a lo mejor en actividades más lucrativas. Entonces eso, como matizarlo. Segundo, el otro elemento tiene que ver con esta, digamos, discusión respecto a si tenemos que tener o no tenemos que tener más recursos para la ciencia y la tecnología. Bueno, se decía que puede que ser que con las condiciones actuales no. Pero el tema está en que tenemos brechas muy importantes que cubrir. Nosotros no tenemos un sistema realmente que esté funcionando en las condiciones adecuadas. Tenemos mucha gente, joven sobre todo, que está iniciando sus carreras en condiciones laborales que no son buenas para dedicarse a una carrera científica. Y eso requiere recursos de una u otra manera. Requiere mejorar esas condiciones del espectro de personas que no son solamente los líderes, ¿no es cierto?, de los proyectos que de alguna manera pudiese parecer como que generan una élite, sino que tiene que ver con todo. Y también el otro elemento que es clave tiene que ver con las visiones estratégicas de largo plazo. O sea, nosotros no podemos hablar solamente de emprendimiento y de actividad, ¿no es cierto?, de transferencia tecnológica pensando en cosas de corto plazo, en mejorar ciertas capacidades de transferencia, en mejorar el patentamiento, si no tenemos una política estratégica de largo plazo que tome esto como una inversión. En el fondo, los países que han logrado dar un salto es porque han invertido primero recursos que han ido generando nuevas capacidades y que de alguna manera después desembocan en grandes cambios, grandes descubrimientos que pueden cambiar el curso, ¿no es cierto?, de la economía del país. Yo creo que esos tres elementos debiésemos poder discutirlo, ya que no se trata de no escuchar, se trata de, en el fondo, de poner estos elementos que generalmente no están en la discusión porque la coyuntura, la realidad actual, no lo impide, porque en el fondo, claro, si uno está en una situación de gestión con una visión y con un recurso acotado, lo más probable es que uno se tenga que adaptar. Algunos lo han hecho mejores que otros y con mayor eficiencia, eso es verdad. Pero yo creo que la discusión, y por eso no me olvido de volver a reiterar que hoy día hay una discusión constitucional que es fundamental, es como esencial en esta discusión que estamos haciendo del rol de la ciencia en el futuro. Aunque sea un proyecto de largo plazo, aunque sea un proyecto que vaya incrementándose en el tiempo, esto no es un cambio de un día para otro, no es para el próximo año, pero sí empezar a hacer una discusión que reenfoque el rol de la ciencia dentro del modelo de desarrollo. Esa es por lo menos mi postura. Gracias, Flavio. Interesante. Vamos aunando algunos criterios y caminando en una posición que debería llevarnos a compartir mucho de lo que estamos hoy día conversando. Virginia, por favor. Estás sin micrófono, Virginia. A ver, yo quizás difiero un poco con Elvira en algunas cosas. Y quizás voy a ser políticamente incorrecta, pero respecto al emprendimiento, creo que es clave, y creo que uno de los grandes temas del emprendimiento es el acceso a inversión, cuando los emprendimientos ya son, valen la pena escalarlos, qué sé yo. Pero por experiencia propia y un poco quizás por reflexión personal, que puedo estar errada, por supuesto, creo que el emprendimiento tiene que ser un poco menos acompañado y un poco más libre. Creo que cuando ya es necesario poner, o sea, lo que me pasa, de haberlo visto desde el Estado, creo que los emprendedores son mejores emprendedores que el Estado apoyador de emprendedores. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el emprendedor es más bosquilla, más aperrado y más conocedor de lo que necesita que el Estado. Y el Estado, por cómo es, por cómo está obligado a hacer por las leyes, por el estatuto administrativo y por la estructura, termina rigidizando una cosa que tiene que ser bastante más ágil. Se me pasa con el emprendimiento, que siempre he tenido la sensación de todos estos años de ser parte de comités de políticas públicas que apoyan emprendimiento, de comités de distintas cosas, que terminamos asumiendo que todos los emprendimientos son bacanes y hay que apoyarlos a todos. Primero eso, como que hubiese que empujar cualquier cosa. Eso es la teoría, o sea, ¿cómo hacemos que más emprendedores sobrevivan? Y después no los tratamos así tampoco. Después los hacemos competir por fondos y esperamos que evaluando un año, para que en un año después les pase plata para algo que ya no les interesa, porque o ya lo hicieron o ya murió. Entonces siento que el Estado es un mal gestor del emprendimiento. No tengo la solución,
a cómo hay que hacerlo, pero la sensación que tengo es que el emprendimiento no lo podemos tratar como tratamos el apoyo a la investigación. El apoyo a la investigación es una cosa de largo plazo, es una política país, es una cosa institucional también. O sea, ¿qué instituciones necesitamos tener? ¿Cómo las apoyamos? ¿Cómo las diversificamos? Etcétera. El emprendimiento me da más la sensación que es un espacio un poco más libre, con mucho más error y mucho más subidas y bajadas. Insisto, esto es una reflexión súper personal, no sé si tiene ninguna base en políticas de innovación. Por supuesto que hay políticas de innovación que promueven el emprendimiento, y estoy completamente de acuerdo con ellas, y por eso estoy de acuerdo, por ejemplo, que existan fondos para emprendedores, pero los haría muy libres y muy de ensayo-error, porque si la cosa te resultó, probablemente vaya a ser capaz de levantar fondos o vaya a tener un poco más de espacio para llegar a las inversiones. Y en ese caso deberíamos ver cómo hacemos más posibles las inversiones. En esta misma reflexión, que tiene que ver con el emprendimiento, pero un poquito menos, es que las políticas públicas que vienen de apoyo a la investigación, al emprendimiento, a toda la gama, solemos pedirle a un instrumento que se haga cargo de todo. Entonces le decimos al investigador que sea un buen comunicador, un buen divulgador de la ciencia, un buen transferidor de tecnología, patentador, y además hace buena investigación y forma doctores. Y eso es un grave error. Y yo creo que eso debiéramos reflexionar de cómo lo paramos. Los científicos ojalá comuniquen lo que hacen, pero si lo hacen mal, ojalá se asocien con alguien que lo haga bien y no lo hagan ellos. Hay especialistas en comunicación científica y hay gente que lo hace espectacular. Y ese no tiene por qué hacer investigación, ese puede hacer la comunicación científica. Así como hay gente que es un excelente emprendedor o un gran, un buen predictor de buenas inversiones. Entonces, no le pidamos a todos que sean investigador, transferidor, educador. Por ejemplo, el clásico caso de investigadores que van a colegios a darle charlas a los estudiantes y después tú haces la encuesta de cuántos estudiantes les gustó la charla o aprendieron algo, y es súper bajo porque en el fondo nosotros creemos que lo hacemos bien, pero el público, no somos buenos comunicadores necesariamente, no somos buenos educadores, no somos buenos emprendedores necesariamente todos. O sea, el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación del país requiere de distintos actores, requiere de diversidad, requiere de que cada uno haga lo mejor que puede. Ahora, lo que sí requiere de todos, ojalá, es una cierta sensibilidad de participar en los espacios de discusión, y esto me refiero a la política, ojalá al menos estar al tanto de qué temas te interesa que estén en la conversación. A lo mejor no tenéis que ser diputado, pero podéis apoyar a que alguien lo sea. A lo mejor no tenéis que ser ministro, pero sí podéis llevar propuestas de tu área, más o menos zanjadas, y generar la discusión. Esa parte yo creo que la veo como un espacio que ojalá fuéramos generosos y lo tuviéramos todos, porque los que deciden no saben de muchas cosas y necesitan input. Y participar generosamente entregando tu opinión, que después pueden no hacerte caso y hay que aprender eso. Pueden no hacerte caso, pero tú diste tu opinión y tú diste una visión y entregaste una forma de reflexión para todas las que tendrá que considerar el que decida. Eso. Gracias, Virginia. Pablo, por favor. Gracias por darme la palabra. No, yo creo que acá hay varias reflexiones que tomar en consideración. Esto es algo que yo lo estudiaba harto y es un tema que tengo, creo yo, una visión bien comprensiva del asunto. Primero, para poder tener una mejor relación del Estado con los emprendimientos, necesitamos modernizar el Estado. Creo que el Estado tiene que ser un usuario primero tiene que modernizarse, digitalizarse, ser un usuario de tecnología y estar a la altura de los tiempos modernos en que nos toca incidir. Y eso hay un letargo en el Estado muy marcado, y hay un Estado con su propia agencia de innovación que es muy recalcitrante en muchos aspectos y responde a lógicas de estructura que no permiten ni la agilidad, ni la simpleza, ni la eficiencia que tanto profesa en el resto. Entonces hay un rol del Estado en reconocer esa brecha y modernizarse
y también ser un impulsor de políticas de innovación para la propia estructura. Entonces, y eso tiene que ver con cómo nosotros percibimos este Estado emprendedor, ¿verdad? Que el propio Estado cumple un rol dentro del ecosistema más allá de dar los grandes lineamientos, como un actor activo que no solamente insuma, sino es usuario de las nuevas tecnologías. Y eso tiene que ver también con una concepción política del Estado. Pero más allá del rol intrínseco y la reestructuración del Estado y todos los mecanismos de modernización en las diferentes esferas, creo yo que hay que definir una línea base, y que quizá esto es algo que no lo comparte conmigo, pero yo movería discursivamente el emprendimiento del mundo startup. Lo que nosotros estamos hablando acá, creo yo, son conocimientos basados, son compañías basadas en conocimiento científico-técnico, y esa compañía basada en conocimiento científico-técnico tiene la particularidad de que probablemente las tecnologías son apropiables, y la apropiabilidad de esa información, que el conocimiento generado, la aplicabilidad del conocimiento, permite tener cierta apropiabilidad, y esa apropiabilidad da ventajas competitivas de mercado, y eso permite una escala regional o global. Entonces, el mundo del emprendimiento es un mundo necesariamente, hay subconjuntos, y para mí, digamos, startup de emprendimiento. Emprendimiento es alguien que vende mermelada, y esa venta de mermelada puede ser muy noble, pero todo el mundo puede hacer esa mermelada, ¿verdad? Y todo el mundo es capaz de llegar a impactar el mercado con las mieles de mejor calidad que el resto, pero siempre va a haber un mercado que va a competir, y la posibilidad que esa compañía logre escalas globales por la apropiabilidad de la información que utiliza para la generación del producto es limitada. Entonces el mundo del emprendimiento, que es el mundo MIPYME, es un mundo muy distinto al mundo que nosotros como científicos nos movemos. Difícilmente nosotros nos va a ir bien vendiendo, no sé, calzones rotos en nuestro vecindario, y con eso lograr tener una compañía de volúmenes globales. Entonces, el mundo startup tiene una lógica de funcionamiento, y el mundo MIPYME tiene otra lógica de funcionamiento. El mundo MIPYME, el mundo en Chile son instrumentos FOSI, son instrumentos Cercotec, y si escalan a los primeros financiamientos de la Corfo. Y el mundo startup es un mundo más tecnológico, y el mundo startup requiere otro momentum, y dentro del mundo startup, que es tecnológico, el mundo científico-tecnológico, como lo que yo hago, lo que hace Virginia, lo que hace Claudia, etcétera, etcétera, tiene otra dinámica de crecimiento, tiene otro nivel de inversión, otro nivel de retorno, y tiene otra lógica de financiamiento y de operatividad. Y ese mundo, creo que el mundo en que nosotros nos movemos, es distinto al mundo del emprendimiento. Entonces no llamemos emprendimiento porque es confuso. Hablemos del mundo de empresas de base científica tecnológica, la famosa EBCT, ¿verdad? Y dentro del mundo EBCT, el mundo biológico del mundo EBCT tiene un trato distinto al resto del mundo EBCT no biológico, porque nosotros estamos supeditados mucho a aprobaciones de FDA, estamos supeditados a estudios preclínicos, estudios clínicos, estudios de cohorte, etcétera, etcétera, etcétera. Son más complejos, tienen una mayor tasa de retorno, pero con inversiones más largas. ¿Y qué tiene que hacer el Estado con eso? Yo creo, y aquí comparto el punto de Virginia, que el Estado tiene que generar las condiciones para el ecosistema, para que el ecosistema pueda absorber y apoyar esta iniciativa, pero no a través del Estado propiamente tal. Creo yo que los instrumentos de fomento son muy importantes. Creo yo que hay que lograr dinamizar el ecosistema a través de la diversificación de inyección de recursos a diferentes niveles de madurez de empresas de base científica tecnológica. Creo yo que existen 3 elementos distintivos para el éxito de una compañía, de nuevo, dentro del mundo del emprendimiento, startup, dentro del mundo startup, EBCT, en el mundo EBCT, lo que nosotros hacemos, que yo lo he logrado identificar y creo que son pivotales, y estoy sentado en muchos directores justamente aportando lo mismo, que es acceso a talento, acceso a redes y financiamiento. Entonces, ¿cómo nosotros desde el Estado somos capaces de poner el acceso al capital? Para eso tenemos que estimular el sistema Venture Capital nacional y hacer que los family office muevan hacia inversiones de alto riesgo en etapas tempranas. ¿Cómo desarrollamos? Yo soy partidario de la generación de un fondo de fondos, como lo tiene Brasil con el fondo de fondos que abastece a gran parte del Venture Capital a nivel latinoamericano, como el fondo de fondos que tiene SoftBank para Latam también, de que ellos invierten en fondos de inversión. Entonces, yo como Estado, yo soy, por ejemplo, partidario de que el Estado tome equity a través de los fondos de inversión de las compañías. Si hubiera rescatado una compañía de una quiebra, yo como Estado hubiera tomado acciones, y después cuando las acciones suban, yo hubiera vendido y el Estado hubiera liquidado parte de esas acciones. No como Estado propiamente tal, sino como vehículo del Estado. Entonces hoy día tenemos un ecosistema de Venture Capital que es bien limitado, que está creciendo. Entonces, como ellos son operadores y tienen un LP y tienen un GP que son expertos tanto en el financiamiento como en el prosecution de las inversiones, lo que hay que hacer ahí es estimular este sistema y dejar que ellos como expertos inviertan, hagan el due diligence correspondiente a las compañías
y logren poner las fichas y le hagan el seguimiento y acompañamiento a las compañías. Entonces, si yo como Estado genero un fondo de fondos, puedo hacer que en Chile Manutara, lo que está haciendo Fen Ventures, lo que hace Impacta, todos ellos, en vez de salir a buscar plata afuera, con LPs que son de afuera, que son fondos corporativos alemanes, ingleses, se queden con plata del Estado de Chile. Nosotros recibimos nuestros fondos corporativos plata de la AFP de Alemania, pero podemos recibir plata de la AFP chilena, y desde ahí yo logro dinamizar el ecosistema Venture Capital, y ellos me tienen que dar una tasa de retorno como cualquier LP, pero al Estado. Entonces hay que dinamizar el ecosistema de Venture Capital, ojalá a través de un sentido como un fondo de fondos, como un fondo ahí están todas las cifras y estudio y todo el rollo. Después tenemos que lograr mejorar la relación con el acceso a talento. Yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad y una diáspora, y muchos de ustedes son protagonistas de aquello de la formación de personas de alta calificación técnica. Yo no hablo de capital humano porque no creo que los humanos seamos capital transable y explotable, pero sí de personas. Esas personas extremadamente talentosas están ahí, y si nosotros somos capaces de reestructurar los programas de posgrado de buena forma y de poder generar como política pública una deconstrucción del académico detrás de las universidades para estimular esta formación, vamos a tener mayor flujo de personas altamente calificadas a estas compañías. Y yo he tenido la fortuna de contar con gente de todas partes del mundo en mis laboratorios, pero gran parte de la diáspora de las compañías iniciales que tengo son científicos chilenos que se han tenido que deconstruir para poder formar parte de esta visión de cómo se hace investigación en la empresa. Y hay una oportunidad importante porque Chile cuenta con talento extraordinario que podría dinamizar gran parte de este ecosistema de startup. Hay que hacer que las escuelas de negocios se vinculen con las facultades de ciencia, hay que hacer que los MBA hagan internship en la spin-off de las universidades, hay que cambiar del punto de vista de la universidad la política de spin-off para facilitar que los profesores transiten por tiempo limitado a formar parte de sus propios emprendimientos. Entonces, talento es muy importante. Y lo otro que hay que hacer es desde el Estado articular redes. Lo mejor que le puede pasar a un emprendedor científico en etapas tempranas es tener acceso a personas que saben más que él, tener acceso a mentores, tener acceso a advisors, tener gente en su directorio que sea lo suficientemente hábil, madura y con la visión de negocios para poder desarrollar estas compañías a escala regionales y globales. Entonces, si nos preocupamos del financiamiento del sistema, no el financiamiento directo, porque esos subsidios son tendenciosos y tienden a ser un efecto contraproducente porque se hacen adictos a la Corfo, y si la Corfo no lo apoya, fracasan. Tienen que prescindir de la Corfo, las compañías, tienen que tener acceso al talento adecuado en todos sus niveles, desde el management team hasta las personas del área técnica, y tienen que estar insertas en las redes de colaboración que les permitan abastecer sus propias necesidades como compañía y al mismo tiempo acceder a poder desarrollar negocios en las diferentes ciudades, diferentes regiones, y eso existe. Las redes están, hay que saber articularlas. Existen redes de mentores, existen redes de advisors, existen redes de científicos, y hay que lograr que el Estado genere las instancias de colaboración para que eso quede a disposición de este rubro particular que nosotros movemos, que es de alta inversión, súper intensiva en capital, y que tiene una tasa de retorno muy alta, pero a años muy lejos porque la parte regulatoria está encima supervisando todos estos procesos. Entonces el Estado puede jugar un rol muy activo, desde mi punto de vista, disculpen que me extiendan en la intervención, sí, solo sí, es capaz de poner las condiciones propicias y facilitar para que el ecosistema madure. El ecosistema está en ciernes en Chile y está mucho mejor desarrollado que en nuestros países vecinos, pero tenemos mucho que aprender de lo que ha hecho Colombia, harto que aprender de lo que ha hecho México, mucho que aprender de lo que está haciendo algunos estados de Brasil. Yo creo que esa misma mirada sur-sur nos puede ser de mucha utilidad para poder dinamizar estos emprendimientos científicos, tecnológicos, y poder permitirles darle mayor certidumbre al crecimiento, y con esa certidumbre y con ese track record recibir más inversiones, y que este sistema se mueve más desde el private equity hasta el venture capital, y el venture capital le ponga atención más al mundo biológico. Eso, ya ahí no hablo más. Gracias, Pablo. A ver, yo voy a tratar, quiero poner dos preguntas en una, y con eso me gustaría que termináramos con estas intervenciones, cosa de poderle dar espacio a nuestros participantes a que pudieran hacer preguntas con respecto a lo que hemos planteado. Entonces, lo que me gustaría que comentaran es, ¿qué acciones creen ustedes que se deberían realizar para poder aumentar quizás los costos en I+D+I? Y por otro lado, ¿qué tipo de estructuras de proyectos o centros de I+D+I debería tener Chile para su desarrollo? Y aquí lo voy a hacer desde el punto
punto, o quizás el comentario va desde el punto de vista de los que estamos metidos en la cosa más vegetal, agronómica. Si ustedes se dan cuenta, han existido estos centros FONDAP o centros grandes en este país, pero solamente una vez se ha producido un llamado para un centro en el área de la agricultura, y nunca más hubo un llamado para eso. Entonces de repente uno piensa, ¿es cierto que nos tenemos que ir solo a la biomedicina? ¿Nos tenemos que ir solo a, no sé, a un área específica? Entonces la pregunta es, ¿qué debemos tener? ¿Qué es lo que ustedes piensan que deberían de ser estos centros para que Chile se pudiera desarrollar quizás de una manera mejor y si es que es necesario acciones para poder aumentar los costos en investigación, desarrollo e innovación? María Elvira, por favor. Gracias, Germán. Oye, de nuevo, antes de contestar, estuve muy agradecida de que Pablo se alargara. Efectivamente, yo cuando hablé me referí a emprendedores, a mi pyme. Comparto la definición que tiene él. Y comparto mucho y he aprendido también de su respuesta. Así que estuve muy contenta de escucharte. Eso. También otra cosa que quisiera aclarar, que también comparto lo que dice Virginia, también para aclarar de que no hay que enaltecer de que todos los emprendedores son exitosos. Yo me refiero a aquellos que ya están adelante y que requieren un acompañamiento, o sea, de repente porque es una persona emprendedora y hace una cuestión, ya aquí es top one, y al final es plata perdida porque no llega a muchos lados. Yo creo que sí, que hay que dar un paso y me imagino que existen las medidas de ir uniéndose a estos emprendimientos o ir apoyando los emprendimientos en la medida que van cumpliendo con ciertos indicadores o hitos que harían que esto va a ser a largo plazo y que va a crecer. Ahora con respecto una de las del financiamiento, aquí yo creo que desde la universidad y Virginia desde el lado del Estado, que estoy poniendo en eso, tiene mucho más que responder, pero sin duda, además de decir que el financiamiento que nosotros tenemos es mínimo, Virginia dijo razones que son válidas, porque a la hora de los que hubo, la inversión en ciencia y tecnología se queda atrás. Yo también he pensado en algunas cosas de que no solamente que tienen que responder al mundo social, sino que además la ciencia es a largo plazo y los gobiernos son en 4 años a lo mejor, y las campañas políticas se comprometen a hacer cambios, pero no hay una discusión global de que en algún momento nos permita eso un mayor financiamiento. Yo pienso que se debería incentivar, insisto, la inversión pública en el gasto de ciencia y tecnología, proponer que los gobiernos lo vayan haciendo gradual, de que vayamos ganando pasito a paso probablemente, de tal manera llegar a un cierto porcentaje del PIB, por lo menos 3 veces mayor que el que tenemos ahora, que estamos como en 0,3%, creo, algo así. Y para eso también el gobierno debería incentivar canales de comunicación para que los distintos mundos privados se incentiven y confíen en los grupos científicos para generar propuestas. La inversión privada en Chile es muy, muy baja. Es muy baja. La inversión privada, incluso en equipamiento para las universidades, también es baja. Entonces, o sea, en general en la ciencia, no un proyecto propiamente tal, o al creer o a un centro, o a un grupo, o a lo que sea, se debería incentivarse a la inversión privada para que invierta en ciencia. Y de eso yo creo que existen herramientas que podrían hacer. Y para mi gusto, estas cosas tienen que ver con la confianza. Aquí hay el problema de la plata. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Era con los centros o algo así que dijiste? Sí, era con respecto a qué tipos de centro debería requerir o requeriría Chile para su desarrollo. ¿Cuál es la opinión? Siempre puede ser un poco orientada, quizás muchas veces uno se va a cerrar en el área que uno tiene, pero hablando de país, global, ¿qué necesitamos como para que quizás apuntemos a un mejor desarrollo como país? Digamos?
Yo creo que el plantear de que hay un tipo de centro o hay un tipo de unidad que tiene, que va a fomentar más el desarrollo, yo creo que es peligroso. O sea, obviamente yo podría hablar de centros que creen en la generación del conocimiento y que el conocimiento, digamos, se transfiere a la sociedad. En el caso nuestro estamos muy relacionados con el sector productivo, por lo tanto podría darse eso, pero no es lo único. Si no hay conocimiento no hay nada que transferir. Yo creo que como estructura lo que ha hecho el ministerio, probablemente no teníamos nada, a mí me gusta mucho que han unido a todo tipo de centros, porque las capacidades, un centro que hace A, con un foco A, con un centro que hace B, con un foco B, si se interrelacionan, se integran, pueden crear sinergia. Las capacidades que existen en Chile son muy buenas. Hay mucho talento en Chile. Lo que tenemos que aprender es yo creo, no aprender, sino que ojalá que nos den el canal o las alternativas de compartir nuestros distintos puntos de vista, porque yo creo en la sinergia, yo creo en el escuchar, yo creo en las miradas distintas. eh, Creo que uno aprende tratando con centros que tienen miradas muy distintas y el conocimiento te hace de repente tener cómo tú lo aplicas o el tipo de conocimiento que tú tienes te enseñan. Así que yo pienso que, yo insisto que es la integración. Eh, Conocimiento científico sí, conocimiento del país, por ejemplo, hoy día podríamos decir a aquellos que están presentando con el cambio climático, se necesita más fondos para ello, el tema del agua, en la quinta región hay una sequía enorme, en la agricultura también se vienen unos cambios drásticos en el futuro también, y así en distintos aspectos de que nos pudiera tocar, lo del COVID, la salud, etcétera, las enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera, etcétera, que yo creo que todo conocimiento puede ayudar si está bien dirigido y si tú haces sinergia con otros grupos. Esa sería para mí la respuesta, más que decir qué tipo de centro es beneficioso para el país. Ok, gracias María Elvira. Fabio, por favor. Bueno, yo creo que concuerdo o sea, en un aspecto todo lo que se mencionó respecto al incentivo de la innovación, ¿no es cierto? Y de los emprendimientos de base científica, creo que está muy bien desarrollado por Pablo. Y eso debe estar incorporado dentro de una visión de futuro, o sea, eso está claro. Pero yo agregaría un tema adicional desde otra perspectiva y que tiene que ver en qué, si nosotros estamos proponiendo, o sea, en la comunidad científica o la política o el país proponiendo una digamos, estructura de matriz productiva más diversificada que requiere y se sustente en ciencia, vamos a tener que aumentar las inversiones. Y esas inversiones, también concuerdo, no se pueden utilizar en solamente fortalecer o incrementar lo que ya existe, porque eso es insuficiente y no es apropiado. Y ahí entonces aparece, bueno, entonces ¿en qué? Y uno de los elementos que yo creo que es importante debatir tiene que ver con los desafíos. O sea, en el fondo, esto no puede ser solamente en base a la oferta de posibilidades, sino que también tiene que haber, de alguna manera, una política orientada, en el fondo, para asumir desafíos que son indudables. O sea, acá se mencionó el tema del cambio climático, la sequía, tiene que ver con los desastres socioambientales que se puedan producir, con la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de nuestra, digamos, recursos, ya sea mineros, forestales, del mar, etcétera. Esa sustentabilidad requiere que de alguna manera se desarrolle conocimiento en torno a eso. Entonces, lo que va a pasar es que van a haber más desafíos que las posibilidades de financiar estos desafíos. Y ahí entonces está la discusión de cómo se toma esa decisión. Yo creo que allí lo primero que uno debe establecer para poder ir avanzando en esto es el convencimiento de que sí, una parte de la ciencia tiene que ser por demanda, por desafío, digamos, por misión, y sin alterar, ¿no es cierto?, la otra parte de la investigación que tiene que ver con la curiosidad, que tiene que ver con los desafíos, digamos, individuales o colectivos de la industria, etc. No son contradictorios. Y los criterios son los que tenemos que ver, porque los criterios no es solamente tener un problema que haya que solucionar, sino que ver
cuál es la capacidad que nosotros ya tenemos instalada, los recursos humanos, como se mencionó acá, nosotros que ya se cuenta, la posibilidad de desarrollo, el interés de la industria nacional para poder participar en alianzas público-privadas, y a partir de esos criterios que se van estableciendo, entonces uno va estableciendo prioridades que se van a ir asumiendo en un periodo de tiempo determinado. Pero yo creo que la forma de hacer crecer el sistema de ciencia y tecnología tiene que ver mucho con digamos, iniciativas de investigación que no sea individual, investigación cooperativa, colectiva, interinstitucional incluso, descentralizada, y que aborde grandes problemas de interés global, nacional, etcétera, de una forma que los recursos, ¿no es cierto?, permitan que haya una vinculación directa entre lo que se genera como conocimiento y el modelo de desarrollo que va a ir generando el país. Ese es como más o menos el aporte que yo puedo hacer, más allá de decir esta área es importante. Uno puede tener ejemplos, uno puede dar ejemplos. A mí me parece, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que son, como decía Hernán, las capacidades que uno, o sea, el conocimiento que uno tiene, que el generar capacidades, por ejemplo, para producir, para testear vacuna o biofármacos es esencial para el país, sobre todo que estamos en una amenaza constante de pandemia. Por lo tanto, los proyectos que se están levantando desde la Universidad Católica con Sinovac, desde la Universidad de Chile y el resto del sistema con, digamos, empresas europeas, creo que constituyen iniciativas que de alguna manera diversifican la gestión de recursos dentro del Estado a través de alianzas público-privadas que permitan hacer crecer sistemas de ciencia y tecnología. Yo creo que ejemplos de ese tipo son los que uno tiene que buscar para poder aumentar las capacidades del país en estos temas. Gracias, Flavio. Virginia, por favor. Voy a partir con la parte de los centros. No sé qué centros hay que crear, Hernán, pero lo que sí sé es que tenemos que apoyar más, mucho más, y modernizar a los ITPs. La figura de los institutos públicos del Estado es una figura que hemos abandonado como país, como que la tomamos y después decretamos que eran malos o que como que no fueran parte del Estado, y se han ido jibarizando en el tiempo porque supuestamente no cumplen la función que debieran cumplir. Y no la cumplen porque no nos hemos hecho cargo de ellos. Y se han transformado a veces en reductos de poderes políticos. O sea, hay miles de problemas asociados a los ITP. Sin embargo, los ITPs es una figura que muchos países del mundo ocupan y ocupan bien, que es un gran centro que físicamente está localizado, distribuido en el territorio y que se hace cargo de un problema. Y lo lidera y tiene fondos para llevar adelante investigaciones que el país necesita, pero también para concursar y asociarse con otros, para empujar líneas de investigación que le hacen sentido al país, porque esa área en la cual está el ITP es un área de prioridad del país y vemos que va a serlo por los próximos 20 años. Y tenemos miles de áreas en las cuales podríamos decir, requerimos un ITP distribuido a lo largo del país, con buenos investigadores, buena gestión, etc. A mí la figura del ITP es una figura que me gusta mucho y que me da lata no haber podido hincarle más el diente, porque hay miles de dificultades para aquello, pero alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato y hacerse cargo de esto, porque creo que es una figura que nos puede hacer desarrollarnos a todos como país. Dejo de lado el tema de los centros de investigación y quiero ir a la parte del financiamiento. Les quiero contar, así como una anécdota, en la subsecretaría el primer año hicimos una proyección de cómo podríamos ingresarle al sistema de ciencia del país desde el sector público, asumiendo que el sector privado iba incrementando su inversión hasta llegar a un 30%, en un 10% al año. Hicimos este modelo y nos íbamos a demorar algo así como 50 años, no recuerdo. Pero lo más grave que iba a pasar es que la NIT ni Corfo eran capaces de gestionar ese 10% de incremento, porque hicimos varios modelos. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos puede llevar un ejecutivo de Fondef? ¿Cuánta plata es capaz de transferir la oficina de finanzas de la NIT por mes?
cuánto se demora la firma de los convenios en las universidades, en los centros y en la Contraloría, etc. El gran problema que nosotros visualizamos para el incremento de inversión en I+D, no de gastos, sino de inversión, es el Estado. Y tiene que ver, cuando Pablo decía, la modernización del Estado es algo clave, esto es algo que se viene diciendo hace años, desde, no sé, desde Lagos. La modernización del Estado es algo esencial y no tiene que ver con que hay funcionarios lentos o ineficientes. Tiene que ver con que la estructura legal y administrativa del Estado no nos permite hacer cosas, o nos obliga a hacer muchas más cosas de las necesarias. Entre eso está, por ejemplo, la Contraloría. Todo lo que se hace por sobre cierto monto tiene que pasar por la Contraloría, no importa si tiene sentido o no. Y eso significa que agrégale 6 meses a cualquier cosa, pero además se trata a la investigación, a la innovación, a todo lo que tiene que ver con generar conocimiento que no se conoce, como si se conociera, como si fuese una inversión de un puente que tú le puedes calcular cuánto cemento, cuánto fierro. Entonces, como se trabaja así, porque así está definido el estatuto administrativo, así está definido cómo opera la Contraloría, a los científicos o a los que se apoya para hacer investigación, a las universidades se les usa el lenguaje de investigación. Preséntame un proyecto nuevo, innovador, que no haya sido, que no esté dando vuelta por el mundo, pero a la Contraloría hay que traducirle eso, y hay que transformarlo a un puente con fierro, con cemento, para que entienda que se hizo una evaluación seria, que las platas se van a ocupar bien. Esa forma de operar que implica meses de gestión de la NID, de Corfo y ahora del Ministerio, tiene que ver con la falta de modernización del Estado y de que el Estado asume, porque no fue creado para financiar investigación, no fue creado para crear algo que no sabemos qué va a ser después. Entonces, la modernización del Estado yo creo que es una necesidad sine qua non para poder aumentar la inversión en investigación. Si no lo hacemos, y la nueva Constitución ayudará, pero no es la única solución, porque la nueva Constitución puede decir, el Estado tiene que ser lo suficientemente moderno para que pueda acoger la generación de nuevo conocimiento. Pero después hay que traducir eso a las leyes. Y el estatuto administrativo es una ley que vamos a ver si la podemos cambiar en los próximos 5 años. Porque les digo que no va a ser simple. Entonces, la inversión, podemos pedir lo que queramos, pero de verdad hoy ni la NID ni Corfo es capaz de gestionar el doble del presupuesto. No puede. Tendría que incrementar en personal y en capacidad de conversación con la Contraloría a un monto que nadie le va a dar a la NID. Así que la conversación es bastante más compleja que solo pedirlo. O solo tener áreas prioritarias. O sea, teniendo áreas prioritarias, creo que además es súper importante y estoy completamente de acuerdo que es una forma de avanzar. Pero no es lo único. Y una manera que sí puede ser son los fondos público-privados. Esa es una figura que nosotros tratamos de armar y llegamos a firmar un convenio con Anglo American, en que ellos ponían una contraparte, que eran $10 millones en el largo plazo, partían con 2, y nosotros íbamos a poner lo que pudiéramos poner, porque el Estado no puede asegurar ningún peso que no le apruebe el Congreso. Por lo tanto, el acuerdo era increíblemente generoso con el Estado. Ellos sí aseguraban que ponían 10, y nosotros poníamos lo que pudiéramos, lo que nos aprobara el Estado. Esto estaba firmado, pero generó un tremendo rechazo, con toda razón a todo esto, por falta de gestión política, porque era un fondo para hacer estudios sobre cambio climático que impactaba la minería, y fue visto por varios actores de la comunidad como una manera de limpiar la imagen de Anglo American. Y la verdad que eso fue un aprendizaje, porque efectivamente se puede ver así, y efectivamente hubo una falta de gestión política con esos actores. Entonces, como un aprendizaje para el futuro, hacer fondos públicos privados es una muy buena manera de aumentar la inversión, porque te saltas los requerimientos, varios de los requerimientos administrativos que no vamos a lograr solucionar en el corto plazo, pero se tienen que hacer
con la comunidad y con el mundo privado juntos. No podemos llegar con el acuerdo listo, porque no funciona en algunos casos. Anglo American seguro que quería limpiar su imagen, pero también quería resolver un problema que tiene, y es que se está quedando sin agua, y quería que los ayudaran, y porque además tienen a la comunidad científica y social, al país, presionándolos porque están destruyendo el medio ambiente. Pongámonos en el lado de que ellos de verdad quisieran enfrentar el problema con responsabilidad social. Si de verdad lo quisieran hacer, no pueden solos. Necesitan de la ayuda del Estado y de la comunidad y la sociedad civil. Y no tenemos la forma de armarlo hoy porque no hemos logrado hacer la conversación bien. Eso. Ok, gracias Virginia. Pablo, por favor. Está sin micrófono, Pablo. Disculpen, considerando en honor al tiempo que Virginia hizo una explicación bastante robusta de la respuesta, y yo me extendí de mi respuesta anterior, voy a ser extremadamente sucinto. Creo que yo particular, y esto voy a hablar como individuo, como Pablo Zamora, persona natural, ¿no? Esto que no salga de acá, porque no, hay gente que no comulga con esta idea. Yo soy súper partidario, por ejemplo, del modelo que tiene Estados Unidos de armar los National Labs, donde haya un sistema donde nosotros podamos tener en forma full-time dedicated muchas personas que hoy día, por ejemplo, están en la universidad y que pueden servir para los intereses estratégicos del país. Yo soy muy partidario de armar una relación muy fructífera para el uso de la investigación y desarrollo con las Fuerzas Armadas y de orden. Yo creo que hay un nivel de sofisticación que nos estamos perdiendo en las diferentes esferas del ejercicio del poder. Creo que es importante que nosotros tengamos modelos en el cual tengamos desarrollo estratégico a largo plazo, clusterizado, para poder orientar y darle dirección y conducción política y técnica a las diferentes iniciativas. Creo yo también, para complementar lo que dice Virginia, que las alianzas público-privadas son esenciales, no solamente porque ayudan a inyectar recursos al sistema, sino al mismo tiempo generan una disminución de la brecha de incertidumbre, que es la relación entre los generadores y gestores del conocimiento y el mundo privado, corporativo. Muy importante que eso se generen políticas que faciliten esa relación, y obviamente en un Estado empoderado y bien conducido y no cooptado por el poder político, se debiesen dar garantías de la transparencia y el uso efectivo de esos recursos con el propósito destinado. También considero que es importante que las universidades se replanteen cuál es el rol que quieren jugar en este nuevo ecosistema, y también que repiensen el cómo usar los recursos y con qué fin. Y ahí yo creo que es muy importante el repensar las estructuras internas de las universidades para saber cómo doblegar esfuerzos en tratar de resolver estos problemáticas que están afuera de la propia universidad. Y yo sé que nos quedan 5 minutos y a ver un espacio de preguntas, así que por respeto a la audiencia prefiero terminar acá. Gracias, Pablo. Antes de dar la palabra, quiero agradecerles su participación y su discusión con respecto a los diferentes temas que trataron. Entonces, me gustaría también poder abrir un poco la discusión, y si los participantes tienen alguna pregunta, por favor, levantan la mano y les damos la palabra para ocupar algunos de los minutos que nos quedan. Así que mi felicitación a todos los que nos acompañaron. Anita, por favor. Hola, bueno, agradecerle a los expositores, una muy enriquecedora charla, sin duda para todos, y me llamó un punto importante que Virginia mencionó. Ella ha tenido experiencia, estaba hace poco dentro del Estado, y mencionó el punto de que, a pesar de que para ciencias tuviésemos mayor cantidad de recursos, por ejemplo, aumentarlo al doble de lo que hay actualmente, las estructuras actuales, tanto ANIT como Corfo, no podrían llevar esto a cabo. Entonces, ahí no hay un espacio para que las personas que están formadas en ciencia faciliten esta organización y se abra paso, desde mi punto de vista, a lo que yo llamaría profesionalización de las ciencias y que sean parte del Estado. Y hace un poco sentido con lo que dice Pablo de estos National Labs, de que el Estado se haga responsable de esto y que la gente que está formada, que no todo va a llegar a ser PI o van a ser CEO de una startup, también participen de esto y ayuden a que todo el sistema funcione. Más que una pregunta, era un alcance. ¿Alguien de los panelistas quiere hacer algún comentario? Virginia, quizás, que fuiste aludida.
Gracias. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo que ojalá más gente con formación científica al menos se dé una pasadita por el Estado. Es agotador el Estado, ¿eh? Lo digo por experiencia. Pero, Anita, ¿es tu nombre? ¿Sí? Anita, hay hartas personas con formación científica en la NIT, más de lo que tú crees. No sé, no será la mayoría, pero por lo menos el 30%. Lo que pasa es que el incremento de personal en el Estado requiere una ley, la ley de presupuesto. No es simple. Y todos los años el Congreso restringe el aumento de funcionarios públicos porque hay una presión de la ciudadanía de que el Estado, o sea, solo se pagan entre ellos, entonces hay una constante presión por disminuir el gasto fijo en funcionarios públicos y por lo tanto no incrementarlo, pero a su vez hay más demandas de acciones del Estado, porque la sociedad cada vez le exige más al Estado, hacerse cargo de más cosas. Entonces sí, sería bacán que hubiesen más, pero yo no sé si tenemos un espacio posible para muchos más, para los que se requeriría. O sea, si nosotros queremos un incremento del 10% anual en los próximos 10 años de inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, no sé si podemos tener un 10% de incremento anual en funcionarios, que es más o menos lo que necesitaría. O sea, no nos dan las matemáticas. Gracias, Virginia. Oye, quiero leer un comentario que está de Juan Pablo Martínez, que creo que es interesante. Dice, han llegado centros de excelencia financiados por Corfo y que se han ido de Chile. En el fondo llegan y se van. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no invertir en las universidades y los centros tecnológicos chilenos? Entonces, nosotros hemos sido testigos de eso, algunos de los centros que no se han quedado en Chile y que se han ido. Entonces, ¿qué estamos logrando ahí? Una inversión, los ponemos acá, pero luego se van. Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario? Pablo, tú estuviste con el de la UC Davis, la Chile estuvo metido con algunos de los centros también ahí entre medio, quizás. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué tenemos ese problema? No, yo creo que acá había un problema, creo yo, había un problema de diseño, pero el problema de diseño era explícito, no era un problema, ese era un problema estructural, pero que todo el mundo sabía que ese problema estructural existía y todo el mundo pensaba que tenía la esperanza de que el problema iba a ser corregible a lo largo del trayecto de la consolidación de este instrumento. Y eso básicamente que los fondos basales del instrumento hacían y obligaban a que estos centros fueran 100% sustentables en el tiempo, disminuyendo, supeditando un subsidio hasta con el 8%, si no me equivoco, el 8% de contribución del fondo en la última etapa, involucrado un 92% de financiamiento privado, y ese 92% hoy día en las condiciones actuales de Chile es muy difícil de sortear. Entonces ahí hay un problema de diseño, porque decía, bueno, en 10 años o 8 años deben ser capaces de ser absolutamente autosuficientes, y el sistema no actual suficientemente maduro, no evolucionó lo suficientemente rápido para que esa totalidad de actores fuera capaz de sustentar el centro. El centro, los centros se sustentaban con financiamiento basal y con plata privada, o sea, era un cofinanciamiento de la Corfo, donde las entidades madre ponían algo de recursos, los asociados, que en este caso eran universidades, pero mayoritariamente empresas privadas ponían el resto de los recursos, y como los proyectos son finitos, justamente donde necesitáis la mayor cantidad de plata es donde ya atendiste a los usuarios. Entonces los pocos usuarios que podíais atender entraron al inicio del modelo, y cuando necesitáis más demanda, más tracción privada, esos privados ya habían hecho su contribución y no había más privados para seguir contribuyendo para la sustentabilidad financiera del centro. ¿Y qué terminó ocurriendo? Es que los centros se empezaron a deslavar, porque no había cómo pagar a muchos científicos, y terminaron, y yo esto lo conozco de primera fuente, empezaron a llegar operadores políticos del gobierno saliente y le metieron mano a estos programas internacionales, y los centros se terminaron llenando de personeros que tenían intereses distintos, y hoy día son algunos de ellos especies de consultora y organizadores de eventos y no centros de innovación en sectoriales. ¿Te fijáis? Y nada, pues las decisiones se tomaron en su minuto, y creo que fue un buen incentivo, porque lo que pretendían estos centros es justamente traer experiencias internacionales de vinculación público-privada efectiva, que tuvieran track record,
que tuvieran reputación y que permitieran conectar territorialidades. Y todo eso desde el punto de vista discursivo está perfecto y se logró. De hecho, nosotros con el centro de la UC Davis logramos generar proyectos de alto impacto. Bueno, Claudio Meneses está ahí, en uno que está en la charla que hemos estado haciendo intercambio de mensajes durante la intervención. Es parte de la diáspora de investigadores que ha colaborado con la industria. Yo creo que han salido cosas muy fructíferas. Sin embargo, la estructura no permite generar una sustentabilidad. Porque el Estado desarrolla una especie de abandono subsidiario progresivo y la velocidad de entrada del aparato privado al modelo es lo suficientemente lenta para que exista un valle de la muerte y todos terminan sucumbiendo más allá de la identidad, la territorialidad y el área de impacto, terminan sucumbiendo todos los instrumentos, todos los centros en la misma etapa. ¿Cachai? Ok, gracias. Flavio, ¿quieres comentar algo al respecto? Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o le gustaría hacer alguna pregunta? Quizá, Claudia, dale. Hoy, bueno, gracias a todos. Mira, es que yo me quedé pegado un poco con el tema este de que la gestión o la implementación del aumento del PIB es casi imposible, lo que decía Virginia, lo comentaba la Anita. Tú que estuviste adentro, Virginia, ¿cómo ves tú que eso se pudiese hacer? Porque se ha hecho para los otros ministerios, cierto financiamiento para las otras líneas hay. Bueno, no sé. Esa es mi pregunta, cortita. Era para mí la pregunta, ¿no? Un poco lo dije, yo creo que la implementación de fondos público-privados es un mecanismo súper posible y que nos genera un espacio que te permite primero darle foco a cosas de interés del país, que es una de las cosas que tenemos que lograr para poder incrementar la inversión en I+D en Chile. Yo no sé si ustedes están conscientes, pero si tú le preguntas a casi cualquier agrupación política, la ciencia no está ni 1, ni 2, ni 3 en su prioridad. Tampoco está ni 4 ni 5. O sea, si tú tienes que poner, pero lo entendemos, porque es a largo plazo, por miles de razones lo entendemos, ¿no? Pero para tú poder incrementar inversión, fondos de todos los chilenos, que no vayan a soluciones súper urgentes que tenemos, AFP, salud, educación, que vaya a una cosa que va a verse en el largo plazo, tienes que tener un relato y una cantidad de congregación de voluntades muy grande. Y después tienes que tener el mecanismo, porque lo que pasa hasta aquí, y me pasó explícitamente en Milenio, en el gobierno de Bachelet, es que el presupuesto de Milenio se fue reduciendo porque Hacienda tenía el análisis de que el gasto no era adecuado, porque según ellos, por cada peso invertido no se producía lo que supuestamente se debería haber producido. Que lo que era una cosa que variaba dependiendo de quién llegaba a la DIPRES. Por ejemplo, no se produjeron la cantidad de doctores que supuestamente tenía que ser hace 2 años. Por lo tanto, les recortamos plata. O no gastaron la plata a tiempo, entonces les recortamos plata. O no, etcétera. Da lo mismo. Hay un análisis del retorno de la inversión, que es lo que hace Hacienda con cualquier inversión que hace, y probablemente lo va a seguir haciendo, no importa el tipo de gobierno que tenga. El modelo de análisis podría poner énfasis en distintos lados, pero van a hacer un análisis de retorno de inversión. Y el retorno de la inversión es un problema que tiene que ver con nuestro relato. Nosotros siempre decimos, dennos la plata para hacer algo que a lo mejor algún día va a darnos algo bueno. Y viene el tipo del MinSal y te dice, dame la plata porque tengo 3 hospitales esperando para que empiece a atender 10.000 pacientes en Ñuble. Pucha, qué diferencia de relato, ¿cachai? Ese es un primer punto. Entonces hay un problema de relato que es difícil de solucionar, porque empezar a ponerle indicadores a la ciencia de algo que no es, de puente, de hospital, es un problema, porque no los vamos a cumplir y porque no los tenemos que cumplir. Tenemos que aprender a crear un relato que sea convincente. Pero después tenemos el problema que decía que es administrativo, que se resuelve con una modernización del Estado o con incremento de fondos para la gestión que me carga ese modelo. A mí
me gusta mucho más que empecemos a pensar en modelos de gestión alternativa, y ahí la idea de potenciar los ITP, los institutos técnicos públicos, y potenciar los fondos público-privados, a mí me gusta mucho. Gracias, Virginia. Lee tiene levantada la mano. Gracias. Gracias a todos por sus intervenciones y comentarios. Es muy interesante todo. En base a los últimos comentarios de Virginia, el relato en el cual estamos pidiendo más apoyo en ciencia o no, a cualquiera que quiera preguntar, ¿cómo pudimos establecer un ecosistema de innovación en el cual estamos hablando de decisiones tomadas en base de evidencia? Si tienes alguna sugerencia de cómo como comunidad científica pudimos iniciar a iniciar un relato que no es que estamos llorando que necesitamos más dinero, que nosotros somos actores válidos en formar ese ecosistema de innovación y toma de decisiones en base de evidencia. Eso es. ¿Alguien quiere comentar? No sé si comprendí claramente la pregunta, pero de alguna forma existen. O sea, para empezar, yo creo que siempre hay que estar partiendo del análisis de largo plazo estratégico, o sea, que responda a los cuestionamientos que la sociedad se está haciendo hoy día. O sea, en el fondo nosotros somos un científico que está muy inserto dentro de una realidad social que existe y que es clara y que tiene sus contradicciones y que ha significado, ¿no es cierto?, ciertos cambios estructurales que se exigen desde la ciudadanía y que han dado paso a un camino, ¿no es cierto?, de cambio. Eso no se puede prescindir. O sea, yo veo como que de repente como que eso no existiera, fuera algo totalmente ajeno a la necesidad y la realidad nuestra. Entonces, como que tendemos a mirar el tema de las digamos, desafíos que tenemos dentro de un marco histórico existente, cuando en realidad estamos en una etapa de cambio donde debiésemos ser bien creativos. O sea, acá existe una crisis, digamos, de sistema que tiene mucha razón y que los expertos podrán de alguna manera describir, pero que ha desembocado en un cuestionamiento de cómo se venían haciendo las cosas en el país y de alguna manera exigencia de poder cambiar alguna de estas. Entonces, a mí me parece que las ideas que se han dado respecto a cómo incrementar el presupuesto con un relato, creo que hay muchos elementos que se han dado acá, que varios de los exponentes lo han entregado y que tiene que ver con desde las necesidades, digamos, de diversificar la economía que he planteado yo, hasta los temas, ¿no es cierto?, de modernización del Estado, ¿no es cierto?, a los temas de fortalecimiento de los centros propios de investigación del Estado. O sea, hay una serie de ideas que van, porque cambian el relato en el sentido de que no estamos hablando de la investigación como un interés individual de un proyecto determinado, sino que estamos viendo como un cambio de paradigma en el sentido de qué rol va a cumplir la ciencia y la tecnología en una discusión que es aún mayor, que es cómo vamos a construir una sociedad más democrática, más sustentable, ¿no es cierto?, y más innovadora, más diversa en su forma de desarrollarse. Entonces, yo creo que ese relato está, y en el fondo lo que implica es cómo eso se transforma y se hace carne en las discusiones, digamos, más integradas de lo que es el cambio de la sociedad en Chile. No puede ser una discusión solamente atingente a la realidad del ecosistema de ciencia y tecnología, sino que tiene que estar inserto en la discusión país. Yo creo que ese es como un aporte que uno pudiese dar de la reflexión que aquí se ha dado. O sea, yo creo que hay muchos más elementos que hoy día se han conversado acá, que probablemente tienen que confluir para construir esta digamos, nueva perspectiva que la ciencia quiere tomar en el país, más allá de los problemas que yo reconozco puntuales que tienen que ver con las limitaciones que hoy día han impedido que eso ocurra, que han impedido que son reales, que han impedido el crecimiento del sistema, pero yo creo que hoy día el debate nacional exige mayor creatividad porque no nos vamos a poder quedar con lo mismo. Yo creo que eso es un tema que nos va a afectar en el corto plazo. Gracias, Flavio. Oye, en honor al tiempo voy a dar la última palabra a Andrés, y luego, para poder ir terminando, porque todos tienen un compromiso y quedamos de que va a ser hasta la 1. Así que, por favor, Andrés. Sí, bueno, probablemente la respuesta es más compleja y larga, pero bueno. ¿Cómo creen ustedes que se podrían abordar los desafíos que hemos traído históricamente, en este caso descentralizar la ciencia
y la precarización de la gente que trabaja o que se dedica a la actividad de investigación. Creo que esos desafíos son súper urgentes y por lo visto no se ha podido hacer mucho al respecto durante todos estos años. Gracias. Yo puedo partir, si quieren. Dale, Virginia. Yo, Andrés, soy de la idea, a ver, primero creo que hemos logrado avanzar algunas cosas, quizás más de lo que crees. Por ejemplo, hoy, al menos en términos de leyes sociales, de contratos, etcétera, hoy la NIT permite cargar eso a todos los proyectos, algo que en el pasado no se permitía, incluso pagar con platas públicas el finiquito. Además de los postnatales y varias otras cosas. Nos falta, por supuesto, nos falta particularmente con la categoría becarios, que es una categoría laboral incluso, que es postdoc y becarios en general. Pero más allá de los avances que se han hecho, que tienen que ver con cambios en las bases y negociaciones con la Contraloría, por supuesto, yo creo que hay un tema que tenemos que enfrentar como país, y es que a mí no me gusta el modelo de la carrera de investigador desde el Estado. Yo estoy en contra de eso y no me voy a extender ahí. Pero sí creo que deberíamos generar una manera de darle fondos basales a las instituciones que financian la investigación, me refiero a las universidades, a los que sean, a los centros de investigación, fondos basales para que puedan gestionar una contratación laboral adecuada. Y esto debiera ser sin concurso. O sea, debiéramos asumir como país qué es lo que estamos dispuestos a pagar por esto, qué es lo mínimo que necesitamos como base. Y eso debiera el Estado entregarlo sin necesidad de que tengan las instituciones que sacarlo de los overhead o figuras extrañas. Se pueden hacer contratos de desempeño, hay figuras legales y administrativas para resolver ese problema. Yo creo que hasta ahora el Estado, respecto a cómo se relaciona con los actores del mundo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ha estado más bien en una concursitis infinita, que a su vez se va dividiendo, cada vez reduciendo los fondos, entonces son más postulantes, más evaluaciones, y es una cosa que ya no da para más. Y a mí me gustaría que de repente empecemos a pensar cómo hacemos una capa de eso. Alguna capa de eso tiene que tener financiamiento basal. Y hay otra que va a tener que seguir siendo concursada porque queremos mantener la calidad o qué sé yo. Eso. Gracias, Virginia. ¿Alguien más le gustaría comentar? Yo a propósito de lo que dice Virginia, quisiera hablar de la experiencia que me ha tocado ir a mí como directora de un centro regional o un centro que tiene financiamiento basal y partió solamente con financiamiento basal. Bueno, nosotros partimos el speech que teníamos que llegar a una autonomía. Y creo que debe haber sido el nuestro haber sido el único centro que hizo la tarea y se dirigió hacia una autonomía. Y te lo digo con crítica y cuestionamiento que hace un centro científico tecnológico. Bueno, nosotros teníamos dentro de nuestras propuestas aumentar el índice de competitividad productiva en el área de alimentos del país, porque estaba dentro de los objetivos. Así que eso nos daba una mirada. Hoy en día tenemos poca autonomía, tenemos muy poco financiamiento basal en este momento, pero hemos tenido que usar nuestra autonomía sobre todo para darle dignidad y estabilidad a todo el personal que tenemos. Nosotros hace años no tenemos a nadie con boleta, y tenemos que mantener recursos propios para pagar indemnizaciones en caso, porque nadie te los paga, no hay fondo público que te lo pague hasta hoy en día, a propósito de lo que dijo Virginia. Y esto lo hemos asumido como un costo los propios fondos. Entonces de repente, en vez de un equipo que realmente necesitamos, tenemos que guardar esos fondos porque tenemos que estar, en mi caso como directora, he sido tremendamente exigente de que yo creo que la única manera de crear centros que se queden y que no vengan a resolver un problema es que tú tienes que darle estabilidad al personal en el tiempo. Ahí están los 10 años, la crítica a los 10 años, los fondos tienen que tener mayor estabilidad.
y tenemos asumido de que necesitamos un fondo basal para hacer ciencia, y nosotros nos hacemos cargo de nuestra autonomía para hacer innovación. Así estamos fundados. Y este es un caso muy particular, porque no creo que haya mucho, como te digo, en algún concepto, son distintas maneras de hacer centro. Pero esa es una realidad de cómo tú tienes que vivir con bajos fondos y hacerte cargo del personal, de las leyes, etcétera, con lo mismo. Lo que te permite y no te permiten los fondos públicos. Gracias, María Elvira. Muchas gracias. Estimados, creo que ha llegado el tiempo de dar por cerrada esta mesa redonda. Antes que nada, quiero agradecerles enormemente tanto a Virginia, Pablo, María Elvira y Flavio el haber aceptado nuestra invitación, el habernos dado todos sus argumentos que nos hacen pensar. Somos científicos y creo que tenemos que tomar en consideración todo esto. Lo conversamos, ¿cierto? Tenemos que ser más abiertos, tenemos que poder llegar a esta colaboración, no solo de laboratorio, sino que también de pensamiento, de poder apuntar hacia un lado, independiente de que esté sentado allá o acá. Yo creo que aquí lo importante, y lo dijeron ustedes, la colaboración que podamos hacer, la interdisciplinaridad en todos los aspectos, y el acercamiento a las organizaciones sociales, al Estado, a la misma universidad. Muchas veces uno está metido en su laboratorio y con suerte conoce a su decano o a su director de instituto, y de ahí no sale. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ir más allá de eso, así que creo que es un mensaje muy bueno que nos deja. Y para terminar, quiero dejar a nuestra presidenta de la sociedad, Claudia, para que se pueda despedir y dé por cerrado estos coloquios de biología vegetal. Así que muchas gracias a todos ustedes. Claudia, por favor. Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias a los panelistas. Fue muy provechosa esta discusión. He escuchado muchas y leído muchas felicitaciones. Yo creo que fue muy bueno. No quiero repetir lo que ya dijo Germán, pero haciendo una recapitulación de estos 3 días, vimos ciencia básica, biotecnología, emprendimiento en las generaciones nuevas, en las generaciones con más experiencia, es mejoramiento genético vegetal. O sea, tenemos el know-how, tenemos gran capacidad acá en Chile para hacer de todo, pero no que cada uno haga todo, como también dijeron los panelistas hoy en día, sino que poder diversificarnos, colaborar, que fue también una palabra clave que salió durante estos coloquios, focalizarnos en los aspectos que son críticos y necesarios para nuestro país, ¿sí? Es aportar en nuestros dolores, en nuestra ciencia, cómo nuestra ciencia puede ser un actor relevante para nuestra política. Y así que ojalá también más de nosotros, de las nuevas generaciones, puedan sumarse con esas capacidades, esas competencias en políticas para llegar con más fuerza, con ese relato que necesitamos. Así que muchas gracias a todos por su asistencia, por su colaboración. Nos estaremos viendo en otra oportunidad desde el palco, como dijo alguien, porque ya esta directiva se va a despedir prontamente, pero seguimos en contacto. Así que muchas gracias y saludos a todos. Buen fin de semana. Gracias por la invitación. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense. Todos y todas. Chao a todos.